Bueno, loco, ya hace un par de días que volví de Córdoba, que corrí en el Track Day número 50, allá en el autódromo de Cabalén. Y bueno, siento que el último video le debo varias explicaciones porque, no sé, siento que fue medio lento el video. Pero bueno, el circuito yo lo terminé haciendo en 2 minutos 10 segundos, coma algo, bueno. Arranqué metiendo un tiempo de 2 minutos 20 segundos, así que durante todo el día, con todas las tandas de práctica que tuve, bajé 10 segundos. La verdad es que me arrepiento de no haber llevado un instructor para que me diga la posta de cómo se hace el circuito bien. Pero bueno, yo al comprometerme a llevar a tanto de ustedes con el tema de los sorteos para que se puedan subir de copiloto, no tuve espacio para poder llevar un instructor. Que bueno, yo podría haber mejorado bastante más con uno, pero si tengo que elegir, prefiero llevarlos a ustedes siempre. Total, aunque no sea el mejor, para todos nosotros, los que se subieron, es una experiencia única. Así que el golcito todavía no se va a llevar ningún premio, porque la verdad es que enturbándolo me metí en una categoría muy competitiva. Que si bien estos track days son para divertirse, no es competencia, qué sé yo, para mí está bueno ir mejorando porque bueno, si vamos con el auto queremos mejorar y la forma de saber si mejoramos es con los tiempos y bueno, comparando con otros autos que son mejores que los nuestros, por ejemplo, o con pilotos más experimentados. Pero bueno, qué sé yo, ojalá algún día el bolsito enturbado pueda competir con los Ventos y eso, quién te dice, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a estar evaluando todo el daño que sufrió el bolsito durante este día de pista que la verdad que lo exigí bastante al auto, sobrevivió, no hubo ningún daño crítico, duré hasta la última tanda sin cuidarlo. Va a haber que reparar un par de boludeces, pero bueno, para seguir dándole más adelante. Entonces, acá tenemos todo el vano motor y les voy a ir explicando las cosas que fueron fallando durante ese día. Lo primero que me falló, que no me lo esperaba para nada, es el recipiente de líquido hidráulico para la dirección hidráulica. Empezó a perder, o sea, está todo transpirado. Y la verdad es que no tengo ni idea porque tenía varias chicanas el circuito. En una parte era mucha curva contra curva y qué sé yo, tal vez recalentó. Yo la verdad que esto nunca lo abrí desde que lo tengo 0 kilómetros el auto. Nunca lo rellené, nunca me fijé en nivel, nunca hice nada con esto. Así que no sé, tal vez tenga que poner algún cooler, un radiadorcito para el líquido hidráulico de la dirección, qué sé yo. Líquido refrigerante no me consumió nada, así que sé que la junta de tapa de cilindros no está soplada por el turbo ni nada de eso. Lo que sí, el múltiple, esta roturita que yo les había mencionado hace ya 2 videos, bueno, obviamente está mucho peor, como pueden ver. La zona negra de la cinta está mucho más amplia, así que probablemente la rotura se haya incrementado, se haya disipado a lo largo del cordón de soldadura que tiene ahí. Y otra cosa fue que, como pueden ver, acá donde se junta el múltiple con el turbo, está toda rota la cinta. Entonces acá estos tornillos, a ver si lo puedo mover. Sí, bueno, como pueden ver, este tornillo está suelto, o sea que la tuerca del otro lado me parece que ya no está más. De este lado no tengo ni idea, pero bueno, acá también me está perdiendo. Así que nada, esto lo voy a tener que sacar todo y reparar lo que encuentre roto para seguir dándole por ahora, tener el auto utilizable. Pero ya estoy intentando conseguir un turbo más grande para volver a hacer un múltiple nuevo y todo esto nuevo y seguir avanzando con el proyecto. Ahora, este turbo, como sabrán, es usado y estaba en bastante buen estado. Yo verifiqué que no tenga mucho juego del eje, pero algo que estuve notando desde el primer día que lo coloqué es que de las válvulas de alivio me estaba saliendo aceite. Entonces esto lo que quiere decir es que los retenes del eje del turbo están dejando pasar aceite a la turbina compresora de admisión y probablemente de escape también. Y ese aceite está recirculándolo, pasando por toda la cañería y bueno, cuando suelto el acelerador deja de pasar al motor y sale por las válvulas de alivio. Por lo que, como podemos ver acá, está todo lleno de aceite. El capó también, como pueden ver, está todo brillante. Así que nada, otra razón por la que cambiar el turbo. También debería fijarme si el recuperador de aceites que yo hice tiene mucho contenido, porque acá también está todo transpirado y bueno, qué sé yo, debería verificarlo. Pero bueno, los frenos traseros la verdad es que un lujo. Como pueden ver, el desgaste está un poquito adentro del disco de lo que yo realmente quisiera, pero bueno, está haciendo contacto toda la pastilla contra el rotor, así que esto frena perfecto y la verdad es que me ayudó muchísimo en el track. Así que como le dije en el video anterior, no puedo estar más feliz con los resultados que obtuve, con todas las cosas que estoy haciendo. Pero bueno, vamos a sacar el múltiple y ver cómo se ven las fracturas esas. Bueno, luego como pueden ver ya tengo el múltiple y el turbo fuera del auto nuevamente. Y bueno, como pueden ver, si yo muevo el turbo, está flojo. Esto debería ser casi como una sola pieza porque está todo ajustado. Debería. Pero bueno, como les mostré antes, este tornillo está flojo, probablemente todos los otros también. Y el escape que salía entre la junta
del múltiple con el turbo, me cortó la cinta esta aisladora de calor, así que sí, probablemente tenga que reemplazar todo esto, así que ya voy a ir pidiendo una más de estas, porque además es como que al calentarse medio que se cocina y se vuelve más frágil, y ahora al tocarla se deshace mucho más. Pero bueno, lo que voy a tener que hacer es ahora sacar toda esta cinta para hacer las reparaciones del múltiple y poder utilizar el auto hasta que consiga la turbina más grande y los materiales para hacer un mejor múltiple. Voy a tener que cambiar toda esta cinta porque, como pueden ver en este ejemplo, tenemos el alambre ahí y me cortó la cinta, así que nada, eso no lo voy a poder reutilizar. Así que nada, 500 pesitos a la basura ahí. Pero bueno, me sirvió de experiencia para mí y para todos ustedes. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve. Swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve. Re partido mal. Swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve. Están todos flojos. Bueno, loco, ahora que tenemos el múltiple fuera del auto y en la mesa de trabajo, podemos ver todo el daño que sufrió el múltiple. Como pueden ver, estos dos tornillos están flojos, así que se escapó. No sé si ni siquiera queda... no creo que... Bueno, vamos a sacar el turbo para ver cómo está la junta, si es que quedó junta, porque me parece que le encontré en pedacitos por unos lados y no sabía qué era, así que ahora que lo pienso bien, puede ser la junta esta. Bueno, ya desmonté el turbo del múltiple y como lo sospechaba, no había junta entre las dos piezas, así que esta se terminó deshaciendo. Al aflojarse los tornillos y empezar a salir los gases de escapes entre las dos bridas, se ve que el calor rompió la junta y salió disparada para los costados o entró en la turbina. La verdad, ya estuve examinando ambas piezas un poco y no encontré daños en la turbina, así que eso me indica que los pedacitos no entraron ahí y no la dañaron. Pero bueno, tenemos un par de fracturas tanto en el múltiple como en el turbo. Por ejemplo, en el turbo tenemos... Ahí podemos ver la soldadura que le hice de esta brida no aguantó lo suficiente. O sea, no me trajo ningún problema, no creo que salgan gases de escape por ahí, porque como está hecho esto, tienen que salir, volver para atrás y salir, y me parece bastante restrictivo. El camino ese va a ir siempre por el camino de menor resistencia, que para mí es el del caño de escape. Así que eso lo voy a intentar solucionar, pero no sería un problema mayor. Ahora, yo les mencioné varias veces ya que el múltiple estaba partido. Y yo pensé que estaba partido en varios lados porque la cinta se me estaba empezando a poner negra en varios lados. Pero se ve que son todos los gases de escape que salían de esta fractura que tenemos acá, que es una flor de fractura. La verdad es que no tengo ni idea si lo voy a poder solucionar. O sea, yo lo voy a soldar, pero no sé cuánto tiempo me va a durar el arreglo porque no es una fractura lineal. Como pueden ver ahí tiene comienzos de fracturas laterales y esas son muy difíciles de arreglar. Ahora les voy a mostrar cómo se arregla esto lo mejor posible. Ahora que veo todo esto así, me aseguro que es el momento de empezar a buscar el turbo más grande y las piezas para un mejor múltiple. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que el múltiple aguantó muy bien. Se rompió ahí lo que no me da ninguna explicación de por qué se rompió ahí. O sea, es un punto de presión, las esquinas siempre son donde tiende a fracturarse las cosas. Pero yo tenía presente que los puntos más débiles de una estructura metálica son siempre las uniones soldadas. Y esto en la soldadura no se partió, sino que en la esquina del codo. Así que nada, un bajón eso. Pero bueno, vamos a intentar solucionarlo hoy. Así puedo seguir utilizando el auto y salir a buscar las otras piezas. Entonces, para reparar esta fractura, lo primero que voy a hacer es, con la herramienta del Dremel o un mini torno, voy a estar pasándole un cepillito de alambre para limpiar bien toda la fractura y poder ver bien dónde empieza y dónde termina. Después, con este disquito de corte voy a estar haciéndole un pequeño bisel. Voy a estar abriendo la fractura para que después cuando yo la suelde el cordón penetre bien y cierre todo esto y no tenga ningún pedacito de fractura incluida en la soldadura por debajo, que eso puede dar comienzo a una nueva fractura. Y después, una vez que ubique el comienzo y el final de la fractura, lo que voy a hacer es un pequeño agujerito para que no se siga propagando la fractura, porque yo si sueldo directamente sobre esto, los extremos de la fractura son puntos críticos donde se puede seguir expandiendo
la fractura una vez hecha la soldadura. Los puntos más críticos donde suele haber fracturas son las esquinas de ángulos muy agudos. En cambio, si nosotros tenemos algo redondo, por ejemplo el agujero que quiero hacer en los extremos de la fractura, esto no tiene un punto de propagación para que la fractura se siga expandiendo. Bueno, loco, listo. Como pueden ver ahí tenemos los dos agujeritos. Esta es otra fractura que encontré ahora recién. Pero como pueden ver acá le hice un agujero al comienzo de la fractura y otro al final. Esto es lo que va a prevenir de que se siga expandiendo aunque la hayamos soldado por arriba. Y después tenemos la otra grande que también le hice un agujerito donde comienza y otro donde termina. También intenté hacer acá un par de agujeritos donde se estaban expandiendo las fracturas para los costados. La verdad es que no sé cuánto va a aguantar esto. Pero bueno, ya en los próximos días espero tener muy buenas sorpresas para ustedes. Van a ser sorpresas para mucho más adelante, pero bueno, ya tengo que empezar a juntar piezas para continuar este proyecto, porque el múltiple este no sé cuánto me va a durar y el día que lo tenga que cambiar, voy a cambiar todo. Así que no se olviden de dejar un me gusta al video si están muy emocionados por lo que se viene adelante. You bitches know me, they talking to me like they friendly, but they so phony, yeah, they so phony. All that talking really getting on my nerves. You used to hate on me, but now the tables turn. I don't fuck with you like when you gonna learn. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve. Swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me yeah. Y bueno, mientras espero que se termine de enfriar las reparaciones del múltiple escape, voy a empezar a limpiar todo lo que está debajo del vano motor, como es el recipiente de líquido hidráulico para la dirección hidráulica, que como les mencioné empezó a transpirar y debería verificar el nivel de esto, pero la verdad que yo la dirección no lo sentí que me haya cambiado en nada. Así que, no sé, verificaría por las dudas y limpiar todo el aceite que me está soplando por la válvula de alivio, en la parte de abajo del capó y todas las cañerías del intercooler y el recuperador de aceites y todo esto. Y básicamente verificar también un par de cosas más. Así que para esto voy a agarrar una franela viejita y voy a agarrar este producto, un APC que es All Purpose Cleaner, o sea, un desengrasante ligero para todas las superficies. Entonces voy a intentar Estoy notando que el recipiente de líquido refrigerante están apareciendo un poquito de mugre y puntitos negros. Si alguno sabe, algún mecánico más experimentado que yo sabe qué significa eso en cuanto a el motor, si alguna junta se me está comiendo o es simplemente mugre de dentro del block, porque esto tiene block de fundición, tal vez son escamitas de, qué sé yo, un poco de corrosión que tiene dentro de las cañerías, no sé. Díganme en los comentarios, así puedo prevenir si es algo más grave de lo que yo creo. They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Bueno, creo que voy a tener que pasar un desengrasante más potente que está todavía muy salpicado de aceite. Así que vamos a ver qué puedo conseguir. Ya lo tengo todo arreglado. Las soldaduras no son las más lindas del mundo, pero bueno, espero que aguanten hasta que cambie el múltiple y el turbo por algo mejor. Como ya les había prometido hace un par de videos, pasado el track, iba a cagar a palos al bolsito y quiero tener por lo menos un par de pruebas, poder llevarlo al cuarto de milla, hacer las pruebas de 0 a 100 y de 0 a lo que dé. Así que nada, me tiene que aguantar para eso el múltiple y ya estoy intentando comprar el turbo nuevo. Ahora, para no correr el riesgo de que estas tuercas se me vuelvan a salir en el futuro cercano, le voy a estar poniendo un poquitito de Loctite rojo. Esto es un sellador de roscas para alta temperatura, así que lo voy a poner acá y va a hacer que las tuercas se queden en su lugar y no se aflojen por más de que lo caga a palos. Y toda esa cantidad no lo voy a poder sacar nunca más. Bueno, listo, ya tengo el turbo y el múltiple de vueltas atornillado. Le puse un poquito de Loctite rojo para sellar las roscas y que no se me vuelvan a aflojar los tornillos y las tuercas. Vamos a colocarlo y ya terminaríamos, así que... Y bueno, loco, como podrán ver, ya tengo de vuelta el múltiple colocado en el auto.
No le puse la cinta porque ya la pedí por Mercado Libre y va a tardar un par de días en llegar. Y la verdad es que me hace bastante falta porque entre el primer chasquido y este último tuve que llevar a Laura a un lado. Y esto levanta muchísima temperatura. Es increíble la diferencia que me estaba haciendo esa cinta. Así que sí, para todos los que me preguntaban si funcionaba y muy bien. Pero bueno, en unos días cuando llegue lo voy a sacar, lo voy a encintar todo de vuelta y voy a estar cambiando la junta de la tapa de cilindros. Y voy a estar poniéndole una junta ahí entre el turbo y el downpipe, digamos, porque en este momento no tengo y esta está reutilizada. Pero bueno, como lo voy a estar sacando todo de vuelta para poner la cinta, no me preocupo demasiado. Total, el auto no lo voy a estar utilizando y debería estar llegando eso mañana o pasado. Pero bueno, loco, como pueden ver, eso es todo lo que se me dañó el otro día que estuve corriendo en el track de Argentina. El auto se la bancó, como les dije en ese video. Esto, ¿saben qué es lo que demuestra? Que sí se puede. O sea, si ustedes se ponen a hacer algo y en serio lo quieren hacer, yo sabía todos los riesgos que estaba tomando al hacer esto, de enturbar el auto con el motor original. Los asumí, o sea, esto puede haber salido muy mal, pero bueno, yo tomé todas las precauciones correctas y la verdad es que salió bastante bien. Tampoco que le sumé muchísima potencia, pero bueno, estábamos utilizando 6, 7, hasta 8 PSI cuando lo pisaba en quinta a fondo. Pero bueno, luego, como ya lo vengo diciendo varias veces en este video, estoy re manija de más potencia ya, me duró muy poco esto del turbito. Así que disculpen si los próximos videos vienen medios lentos, si no es muy buen material, es que estoy ahorrando para un turbo más grande, el múltiple escape con un material de mayor espesor y más caro también. Bueno, y todas las modificaciones que necesito para bancar eso. Qué sé yo, tal vez pistones forjados, bajar la compresión, todo ese tipo de cosas que ya les dije que lo iba a hacer. Y bueno, tal vez llegue más pronto de lo que yo esperaba porque, bueno, esto me dejó con muchas ganas de más. Pero bueno, loco, acá los dejo a ustedes hoy. No se olviden de dejar un me gusta al video. Si les copa el futuro que les espera el bolsito próximamente y todo el contenido que voy a estar sacando para todos ustedes. Vamos a estar rearmando eventualmente el motor del bolsito si consigo, qué sé yo, algún buen precio por unos pistones forjados, bilas forjadas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, voy a tener todo el verano para laburar. Si quiero tener el auto listo para la temporada próxima de los Track Days, que va a ser recién el año que viene. Y qué sé yo, vamos llevándolo. Pero si alguno de ustedes, loco, labura en una de esas empresas, qué sé yo, y Apple, SCAT, y ven los videos, díganle a su jefe, o si son los jefes, qué sé yo, mándame un jueguito ahí de bielas o pistones para que le pueda meter al bolsito y avanzar más rápido todavía. Pero bueno, loco, nos vemos la próxima y gracias por el video. Why you tryna play? I don't got the time, girl, you fine, but you fake. Yeah.